que la idea sería que estamos como más cerca y esto nos permite por ahí tener otro acercamiento y que podamos interrumpir, hablar y demás. El primer tema es un tema bastante sencillo, no tiene más mucha complejidad. Y por ahí hacemos más corto el primer módulo y un poquito más largo el segundo módulo, que es un poquito más intenso de la charla del entrenamiento o el entrenamiento de los jóvenes con proyección. Sí, para ti mejor. Bien, el entrenamiento, vamos a hablar de un entrenamiento, cómo planificamos un entrenamiento, ¿sí? O no planificamos. Esa es la idea. ¿Qué pensamos? ¿Hay que planificar sí, no o no? O a veces no es ni necesario planificar. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué pensamos? ¿Quiénes planifican? Separa el que antes de ir al club o antes del año planifica el entrenamiento. Párense, los que hacen eso. Párense, a ver cuántos son. Bien. ¿Está bien? Bien. Muchos no planifican, muchos sí planifican. Bueno, vamos a intentar pensar por qué lo hacemos o no, y si nos conviene o no nos conviene y qué pensamos. Sí o no, por lo que separaron, detecté un 60%, ¿no? Hubo más que separaron que no separaron. Y bueno, vamos a hablar rápido de esto. Los elementos tradicionales de la planificación es cuando, sobre todo cuando uno es profe y estudia la planificación, el lugar, la duración, la cantidad de alumnos que tiene y los elementos inmateriales. Esos son los que tienen que tener en cuenta en una planificación tradicional, en un entrenamiento. En cambio, en una planificación de un equipo más o de un equipo profesional, las cosas a tener en cuenta ya son otras. Yo lo que pienso es, yo planifico, no digo que es la verdad, pero yo planifico, y yo planifico con mi cuerpo técnico. Eso es fundamental, porque las variantes y todo lo que pueda llegar a pasar en el entrenamiento, lo tengo que consultar con todo mi cuerpo técnico. Con el asistente, el asistente cuando vamos a entrenar, él tiene que saber si hay un jugador que no entrena, si hay uno golpeado, si hay uno que entrena una parte y otra parte no, si hay uno que entrena diferenciado. El asistente es el que tiene que saber todo. Yo llego a la práctica con mi planificación y el asistente tiene que saber todo. Como tengo contacto obviamente todo el tiempo con él, cuando pasan cosas que pueden influir en el entrenamiento, me avisa apenas se entera, ¿no? A veces nos enteramos a las 9 de la mañana y entrenamos a las 10, que falta un jugador, pero a veces el día anterior ya lo sabemos. Entonces, con el asistente, yo hago un grupo de WhatsApp, en el cual no participo, y toda la información tiene que estar ahí. El profe escribe ahí, el kinesiólogo escribe ahí, el segundo asistente escribe ahí, toda la información le llega a mi primer asistente y a partir de ahí yo tengo la información para modificar o para planificar. Para planificar o no cómo modificar la planificación de la práctica. El segundo asistente es el que más se encarga de los jóvenes, de decirme cuántos jóvenes hay o no, ¿sí? Eso es un problema en el básquet profesional porque muchas veces entrena de mañana y jóvenes van al colegio. Entonces él tiene que saber complementar con jóvenes para poder tener jugadores, para entrenar. El preparador físico, fundamental, porque es el que controla las cargas y el que me va a decir a mí, mirá, tenemos mucha carga, tenés que tener un entrenamiento más tranquilo, no. Hay muy buenos profes, hay profes que tienen encasillados entrenamientos y por colores, entonces dice hoy en un entrenamiento verde, un entrenamiento amarillo, un entrenamiento rojo, y bueno, eso significa la capacidad de carga y el volumen que va a tener el entrenamiento. Y otros
fundamental es el utilero. En el básquet nuestro, el utilero sabe si está la cancha, si está limpia, si no está limpia, si no tiene... Él se entera antes de todo que todos. Él sabe todo, todo. Entonces, tener contacto con él, el asistente que hable con él, porque le va a decir un montón de cosas que por ahí nosotros no nos enteramos. Entonces, para hacer una planificación en un equipo profesional, para ir a entrenar en un equipo profesional, esto no es que estoy 2 horas, pero todo esto está pensado y charlado antes de hacer un entrenamiento. Todo esto es cotidiano, ¿se entiende? No es que por ahí uno hablas con todo esto, hay un grupo de WhatsApp o hay comunicación todo el tiempo entre ellos para que a mí me llegue la información para saber si voy a poder llevar adelante la práctica que yo quiero o no. ¿Está? Pero es fundamental. No me puedo sentar en mi casa o ir a la oficina y hacer una planificación y yo decir, bueno, hoy voy a hacer esto. Ya no se trata de eso, ¿no? Porque está claro que las variantes que hay en un entrenamiento son muchísimas. Antes de empezar, una vez que empezamos, se nos llena de variantes de nuevo, ¿no? Algunos aspectos a tener en cuenta. El momento del año del entrenamiento. No es lo mismo un entrenamiento en la pretemporada, donde uno busca construir, como vimos ayer, que buscamos construir y le dedicamos un tiempo a la construcción. No es lo mismo durante la temporada, donde a veces entrenamos entre partido y partido, a veces llegamos de viaje, no sé, 20 horas de viaje, llegamos y nos queda un día entre medio y después el partido. Entonces estamos en plena temporada, el entrenamiento es diferente, las cargas son diferentes. Llegamos, venimos en el micro y ya el asistente está recolectando información de cómo están todos, los kinesiólogos le tienen que llegar la información porque en 24 horas tenemos que entrenar y en 24 horas jugar. Entonces es fundamental la recolección de información. Y en los entrenamientos de postemporada o playoff, donde yo considero que las cargas son bajísimas, ¿sí? No son cargas altas y sí hay mucha carga táctica, Lo cual a veces es un problema eso, porque a veces el jugador, muchas veces el jugador sabe que no va a haber intensidad en el entrenamiento y se relaja. Y los entrenamientos de táctica, de postemporada, en playoff, son importantísimos. El nivel de concentración tiene que estar muy alto y el jugador, como por ahí sabe que no va a correr o algo, está mucho más relajado. Entonces nosotros tenemos que encontrar un balance ahí. Yo no puedo llegar y decir, no, hoy vamos a mostrar nada más 5x5, 5x0 mitad de cancha, algunas cosas. Tengo que manejar el momento y manejar la carga para poner al jugador en situación. ¿Se entiende? A mí, cuando vos llegás y decís, bueno, ves un video, después vas 5x0, mostrar no sé qué, no me termina de convencer. Porque creo que el jugador no está concentrado lo suficiente para recibir la información que vos le querés dar. Se relaja demasiado, ¿sí? Entonces hay que generar un clima con alguna situación de carga baja, ¿sí? Pero poner al jugador en situación y prepararlo para recibir la información. Y después hay muchos entrenamientos. Postemporada, cada vez los jóvenes entrenan más en la postemporada, muchísimo más entrenan en la postemporada. Antes no era tan común y costaba que los jugadores hagan. Ahora los jóvenes, les puedo asegurar que 15 días paran como mucho y arrancan a entrenar y entrenan muchísimo en los recesos. Otros se van a las selecciones y no paran. Y esto también hace que cuando volvamos a planificar el año que viene, la variante de situación del jugador es totalmente diferente. El que paró más, el que paró menos y el que se fue a la selección y no paró. Entonces, la verdad que los entrenamientos post-temporada hoy es un ítem muy importante a tener en cuenta nosotros para nuestra planificación. La mayoría de los entrenamientos post-temporada, salvo que uno tenga contrato, son individuales, uno no los planifica. Cuando
el club, se puede planificar y hacer algo con ellos. ¿Sí? Objetivos técnicos y tácticos. Nosotros eso lo tenemos que determinar si queremos hacer un entrenamiento donde haya un objetivo principal y varios secundarios, o varios objetivos principales, pero tenemos que ponernos... Perdón. No se puede tomar mate, porque hubo una... Ustedes no estaban, pero vinieron a informar que no se podía tomar mate. Perdón, eso lo tuve que decir yo encima. Fue un shock, pero no se puede tomar. Les pido disculpas. Bien. Bueno, ¿qué objetivos ponemos dentro de la práctica? Mucho depende, como dijimos antes, del año y qué queremos buscar. Si estamos buscando un objetivo principal, si solo le ponemos carga importante a ese y los demás son secundarios, o si planteamos varios. Eso lo definen ustedes. Esas son cosas que tienen que definir ustedes. Para mí lo definí vos. Porque obviamente que mi charla está llevando, está más que claro, a que hay que planificar. Entonces la idea de ver todo esto es para intentar convencernos de que hay que planificar. Porque yo tengo que saber qué objetivos voy a poner, cuáles no. No sé, yo durante el año empieza la temporada y tengo un montón de ítems que quiero que mi equipo logre. Un montón de ítems defensivos y ofensivos que quiero lograr con mi equipo. Me planteo al comienzo de la temporada con cuántos voy a llegar y después voy a terminar de construir por ahí cuando ya empezó la temporada. Bueno, de acuerdo a eso, uno tiene que ir planteando cuántos objetivos pone en cada práctica. Y depende del grupo y de la capacidad intelectual del grupo, ¿no? Para poder progresar o no. Y depende de si vengo un año con... Si repito el club y la mayoría de los jugadores o no. Podemos estar hablando una hora de esto. Y está claro que uno no puede llegar y entrenar. Eso es lo que yo considero. Ahora les voy a decir esto. Sí, no es una crítica lo que yo voy a decir. Voy a describir situaciones y, como digo siempre, nadie tiene la verdad. Yo conozco entrenadores de Liga Nacional que llegaban a la práctica y decían, lo juntaban a los jugadores en el medio y decían: hoy vamos a trabajar 3 cosas. Ofensiva a partir del pick and roll, defensa del poste bajo y vamos a hacer zona cuando el equipo contrario saca de fondo. Esas 3 cosas. ¿Sí? Listo con el profe. Él se apartaba de la práctica y el asistente llevaba adelante la práctica y en ese momento se enteraba lo que tenía que hacer. Y ha ganado muchísimo. Entonces, mi charla no va en ese rumbo, está más que claro. Pero bueno, no hay una verdad. No hay una verdad. Yo voy a tratar de ustedes de bajarles mi visión de la situación. Por todo esto que estamos hablando, por todos estos aspectos que estamos hablando. El lugar es fundamental cuando uno... muchas veces uno no entrena en el mismo lugar, muchas veces. Cuando estoy con formativas, la verdad que sí, pero es más veces en el mismo lugar. Cuando se está en el equipo profesional no, porque la cancha está ocupada, porque vas al estadio de juego a veces en un club, a veces en un club que te prestan, cambia muchísimo. Y eso hace un montón de cosas a tener en cuenta, porque si vos vas al gimnasio y después te tenés que trasladar hacia otro lugar a llevar adelante la práctica, ¿se entiende? Y bueno, todo lo que eso lleva, ¿no? Si la cancha está apta o no, si la cancha es una cancha con medidas de profesionalismo o no, hay que tener un montón de cosas en cuenta para saber lo que voy a trabajar. Si yo quiero trabajar transición y
correr calles y voy a una cancha chica porque no lo conseguimos, y me parece que va a ser poco real lo que yo quiero entrenar, ¿no? Los jugadores disponibles que tenemos, como le dije anteriormente, y con cuáles vamos a disponer. Por ahí hay muchos jugadores que pueden hacer alguna cosa y otros no lo pueden hacer. Hay jóvenes que van a reemplazar a esos jugadores cuando queramos hacer algo. Entonces, en la cantidad de jugadores, obviamente que es un ítem. Y ahora vamos a hablar de esto. Los tiempos de entrenamiento. Ahora, hace muchos años que se está entrenando integrado. ¿Saben lo que es integrado? El entrenamiento integrado es que hacemos toda la carga de entrenamiento en un solo módulo de entrenamiento. Entonces hacemos la parte del acondicionamiento físico, la prevención de lesiones, la técnica individual y el lanzamiento, y el básquet propiamente dicho. Todo en un solo bloque y módulo. Esto, miren, esto se puso un poco de moda porque se empezó a hacer en Europa, en otras partes, y lo tomamos. Y después nos favoreció en muchos sentidos. Y ya ahora, no sé si por convencimiento, pero miren, yo ahora me voy a trabajar a un club donde a la tarde no se puede entrenar. Entonces la cancha la tenemos a partir de las 9:30 de la noche. Y es muy tarde, 9:30 de la noche, si al otro día voy a hacer un doble turno para mí. Entonces, seguramente que hagamos un turno de 9 a 2 de la tarde, más o menos, y metamos todo en ese turno. Y a la 1:30, 2 según el día, nos vamos. No hay doble turno. Sí. Sí. Sí, para mí sí, y no solo eso, cuando vos haces un integrado, no sé si de 5 horas, pero 4 horas pueden ser, 3 horas, 3 horas y media seguro, vos tenés que dar pausas importantes de hidratación, ¿no? Con bebidas para hidratarse, con frutas, con cereales, y esas pausas bajan mucho el grado de concentración, se extiende muchísimo el jugador, y hay que volverlo a poner en situación. No sé, voy a dar algo tradicional. Los jugadores llegan. Vamos a suponer que tenemos el gimnasio de pesas en ese lugar. ¿Sí? Que no siempre. Van al gimnasio de pesas. Muchas veces se trabaja por ejemplo, la mitad del equipo está en el gimnasio de pesas, la otra mitad está con el kinesiólogo haciendo prevención de lesiones. Se intercambia eso. Después, un grupo puede hacer técnica individual y el otro puede hacer un trabajo específico con el profe. Se intercambia eso. En esos módulos de 1 hora, de 45 minutos, después tiene que haber una pausa, porque después viene la carga importante, ¿sí? Después viene el básquet, y después del básquet, muchas veces hay carga de lanzamientos, donde ya la concentración bajó, entonces la carga de hacer volumen de lanzamientos, por ahí es al final, ¿sí? Y después también muchos jugadores se quedan por voluntad propia. Y ahí se hace una carga extendida. Tenemos que tratar de manejar el nivel de, como dice Tolta, de concentración, para que el jugador, en el momento del objetivo táctico, técnico que yo estoy buscando, esté en su máximo poder de concentración. Pero hay que trabajarlo y hay que intentar acostumbrarlo al jugador. Yo voy a contar brevemente esto. Yo trabajé en la Unión de Formosa. ¿Sí? En la Unión de Formosa, en la Liga Nacional. Fue en el mejor lugar que trabajé, Primero porque las distancias de donde el jugador va y viene son cortas, porque es un lugar chico. No es lo mismo dirigir a la Unión de Formosa que dirigir a San Lorenzo o Boca en Capital Federal, donde los jugadores para moverse tienen que tardar a veces 40 minutos y con tráfico y genera estrés el llegar a entrenar. ¿Se entiende? No es lo mismo. Y en la Unión de Formosa teníamos un estadio donde se jugaba, era la cancha de juego, a disposición, con un gimnasio aeróbico, con un
gimnasio de musculación con la sala de video, 2 salas de video, el consultorio del kinesiólogo, que venía todos los días a la práctica antes y se quedaba hasta que terminaba, en la oficina de preparador físico y la oficina del cuerpo técnico. A disposición. Yo me iba a las 8 de la mañana, tranquilo, tomaba mate, planificaba, venía el profe, planificábamos, y después venían los jugadores y hacían todo ahí. Todo ahí. Y, esto es personal, lo mejor que hacíamos era, el integrado era no más de 3 horas, pero más o menos esa cantidad dependía del volumen de lanzamientos que hagamos después del entrenamiento. Y a la mañana construíamos, y a la tarde íbamos 1 hora y cuarto, no más, 1 hora a veces solamente, con entrada en calor, y era un bloque de aplicación a lo que habíamos construido. Entonces a la tarde hacíamos 5x5 mitad de cancha, 5x5 toda la cancha. Y todo lo que era construcción sin defensa y 2x2, 3x3 lo hacíamos a la mañana. Para mí era un placer estar ahí, un placer. Porque yo lo ponía a la hora que quería el entrenamiento de la tarde, dejando distancia para que no se junte de más. Y los jugadores no tenían mucho. Esa fue la mejor temporada que tuve en cuanto a poder llevar adelante un entrenamiento. Ahora el módulo de la tarde no está y hay que hacer todo a la mañana y hay que adaptarse. Si no, tenemos que ir a entrenar muy tarde, tipo 9:30, 10 de la noche. Depende del profe. Lo que pasa es que cuando vos entrenás integrado, nosotros el año pasado hemos ido al gimnasio 9 menos cuarto de la mañana. Es difícil ponerte a hacer táctica o 9 menos cuarto. Por ahí prefieren que van al gimnasio y se activan, charlan todas las pavadas que tienen que charlar, todas las cosas que tienen que charlar entre ellos, y bueno, después ya nos va poniendo en situación para el momento por ahí más alto. Pero es bueno el método integrado. Hay que planificarlo, por supuesto. Se puede llegar y bueno, ¿y hoy qué hacemos? Y el profe, no, yo hoy voy a hacer, bueno, me parece a mí que hay que planificar. En época de playoff, mirá, en época de playoff es fundamental el profe que tenés al lado. En época de playoff, es mi pensamiento. El acondicionamiento físico es siempre, ya no se planifica más grupalmente el acondicionamiento físico, ¿no? Van todos al gimnasio y cada uno tiene un seguimiento diferente. Pero en época de playoff es totalmente individual. Hay jugadores que necesitan ir al gimnasio y el profe considera que van, que pueden ir. Hay jugadores que no tocan más una pesa en todos los playoffs. Hay jugadores que necesitan mantenerse en ritmo. Hay jugadores que necesitan mucho de recuperación kinesiológica. Entonces, y después en los playoffs, para mí el contenido es táctico. Es táctico. Para mí el contenido es táctico. No hay, salvo que el profe considere, yo no busco cargas en los playoffs. Busco que sea muy importante lo mental, ¿no? Bien. Sí. Mire, esto también. A mí me tocó gracias a Dios, estuve 8 días en Cleveland, viendo cómo entrenaba el equipo de la NBA. Y me llamó la atención. Yo sé que algunos acá lo hacen, algunos entrenadores de acá de Argentina lo hacen, pero me llamó mucho la atención. Ellos entrenaban en 2 canchas, en 6 aros, en 2 canchas, y la verdad que tuvimos acceso a uno de los asistentes y nos contaba cómo hacían toda la preparación. Si yo les cuento cómo hacían ellos la preparación, muy lejos está de no planificar, muy lejos. Y ellos tenían determinado, hacían un drill y prendían el reloj. Y el drill duraba 6 minutos, a los 6 minutos sonaba el reloj y nadie más trabajaba en el drill. Yo no lo podía creer.
21 asistentes. El entrenador principal decía, tiempo, pum, prendían el reloj, 4 minutos. Entonces yo decía, 6 minutos de esto, 4 de esto, 3 de esto, 8 de esto, Y terminaban, y se acabó. Increíble, yo no lo podía creer. Bueno, tampoco esto, hasta que salga, es un arma de doble filo, hay que manejarlo, es parte de nosotros como entrenador. Hace muchos años había entrenadores que entrenaban hasta que salgan las cosas y generaban situaciones por ahí conflictivas. Yo no pongo tiempo en los drills, hay una idea principal de lo que va a durar la práctica, pero si yo considero que tengo que quedarme en un ítem porque es importante y después no dar otro, va a ser flexible mi planificación, va a ser flexible. Y hay que manejar eso, ¿no? Que no se transforme en una pelea entre el jugador y el entrenador por hacer algo que no está saliendo. Fundamental. Todos tenemos que querer que las cosas salgan, todos. Tenemos que estar convencidos, tenemos que convencer a los jugadores que lo estamos haciendo por el bien del equipo. Y que si nos conviene volver a hacerlo. Y hay veces que uno tiene que tener el tacto para decir, hoy esto no se hace, listo, no lo hacemos, nos vamos. Por ahí venís al otro día y en la primera vez sale. Pero bueno, eso es un poco lo del entrenador. Por eso hice la duración de los drills, ¿sí? Yo creo que en un entrenamiento de formación o en un entrenamiento de primera donde yo tengo 1 hora y cuarto, tengo que tener mucho más cuidado. Nosotros en el profesionalismo, si nos queremos quedar 40 minutos más, nos quedamos, siempre y cuando tengamos el espacio. Eso no es tan transferible a una formación o a una primera división de un torneo local. Complementos físicos. Sí, a muy grandes rasgos le digo esto. Al principio del año, el profe tiene la prioridad, los primeros 15 días, y yo me adapto a él, ¿sí? El resto del año, yo le digo al profe esto, yo voy a entrenar esto, ¿sí? Sin excederme en las cargas que él me diga, ¿no? Habitualmente la planificación, habitualmente es semanal, para saber los niveles de carga son ciclos de entre 7 y 10 días, ¿sí? Depende de los partidos que hay. Yo voy a entrenar esto. Si él considera que el equipo le faltó carga, él tiene que complementarlo. ¿Se entiende? Él tiene que complementarlo. Pero mi entrenamiento es este. Y el profe tiene que complementarlo. Al principio, al revés. El profe me dice, hoy vas a poder trabajar mitad de cancha, una intensidad, zaraza, pum. Y por ahí viene y me dice, están liquidados, no podemos poner esta carga de básquet, tenés que hacer una carga de básquet de 30 minutos y de técnica individual. Yo me adapto a él, respeto lo que él me está diciendo, ¿se entiende? Los primeros 15, 20 días de la pretemporada. Después él se tiene que adaptar, él tiene que complementar al equipo, con descanso, con recuperación o con mayor carga. ¿Está bien? Bien. La postura que tenemos que tener nosotros frente al grupo, para mí es fundamental. Como dije anteriormente, hay entrenadores que trabajan los asistentes, y no digo que esté mal. A mí me cuesta mucho que trabaje el asistente. Yo cuando hago ejercicio de técnica individual y demás, los asistentes lo llevan adelante, me cuesta mucho no meterme, me cuesta mucho, y está mal. Pero bueno, me gusta mucho estar ahí, presente, tratando de motivar y ponerle energía a la situación. Me cuesta mucho, pero la postura nuestra es muy importante. Y no es lo mismo ir a entrenar con la planificación de lo que hay que hacer después de ganar que de perder. No es lo mismo. Todos estos aspectos que son los más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque lo de planificar es fácil. Quiero trabajar pick and roll, tengo unos pasos metodológicos o una construcción para la defensa del pick
está el grupo y cómo llevo adelante esos objetivos es lo más importante, me parece a mí. ¿Se entiende? Todos los entrenadores sabemos cómo defender el pick and roll y cómo le vamos a decir a ellos que lo defiendan. Ahora, ¿cómo nos paramos? Hace muchos años, muchísimos años, fui a una clínica a Buenos Aires, yo era muy joven, que se hizo en el club italiano, puede ser que vino Gamba, Alexander Gamba, ¿sí? Un italiano. Y el tipo dijo esto, y me quedó. En ese momento los entrenadores, me parece que del país, eran bastante... había una línea de mucha rigidez. Y cuando perdías, yo escuchaba a entrenadores más viejos que yo, decían, eran jugadores, unos hijos de puta, estaba enojado porque habían perdido. Y este tipo dijo una cosa y me quedó, pero estoy hablando de hace más de 30 años. Él dijo, cuando pierdo es en el momento que más me acerco al jugador y lo abrazo, porque él tiene que sentir que está contenido por mí, decía. Y cuando gano es cuando más duro me pongo, para que mi jugador no se relaje. O sea, todo lo contrario a lo que yo venía escuchando previamente. Y eso me quedó y trato de ir por ahí. Y trato de ir por ahí. Cuando perdemos, no soy más duro. Entrenamos siempre con una línea. Siempre. No cuando ganamos no pasa nada y cuando perdemos hay que estar rígido. No. Pero la línea de entrenamiento es una sola. Pero me trato de acercar más al jugador cuando perdemos, de acercar más cuando el jugador está mal y ponerme un poco más rígido cuando venimos ganando, para no evitar el relajamiento. Es mi opinión. Flexibilidad en todo. En todo. En todo para mí tiene que haber flexibilidad. En todo. Si todos los días tengo que estar cambiando y todos los días tengo que estar modificando, hay que hacerlo. Pero revisemos para atrás porque algo estamos planificando mal. Tenemos que revisar esa planificación previa, ¿sí? Pero si hay que ser flexible, hay que hacerlo. Para mí hay que hacerlo. Si quiero entrenar defensa más ataque rápido. Situaciones defensivas más ataque rápido. Y el profe me dice, Leandro, los jugadores están liquidados, ok. Solo defensa, no le agrego el ataque rápido. Está bien. Al otro día, hoy quiero entrenar rebote defensivo, transición y balance defensivo. Y el profe me dice, no, Leandro, bueno, algo está mal en la planificación, ¿no? En la previa estoy haciendo algo mal, tendré que rever eso. Pero flexibilidad hay que tener. Yo no puedo ir a un entrenamiento y decir, si el profe me dice, Leandro, estos 3 jugadores hay que cuidar. Y si yo voy y no me importa, vamos a hacer defensa y ataque rápido, me estoy perjudicando yo. Y marcan diferencia. Hay entrenadores, seguramente con el paso del tiempo. A mí me pasa con jugadores que ya dirigí, que enseguida los conoces y enseguida percibís cosas. Y los jugadores nuevos te cuesta un poco más sacarle la ficha. Y a veces a los americanos también, a los extranjeros te cuesta sacarle la ficha cuando realmente tienen un problema, cuando te quieren robar. Pero esa percepción en el todo, y a veces marca la diferencia entre los entrenadores muy buenos y los entrenadores no tan buenos. Poder percibir, ¿qué estoy haciendo? Los jugadores no están para hacer esto, tenemos que cambiar, vamos a hacerlo mañana. Y vos venías el otro día, lo hiciste una vez y salió. Entonces, el problema era que no era el momento para llevar adelante eso. Y para mí esto es fundamental. Esto es, para mí, todo lo demás lo armamos, lo planificamos, y esto es lo más importante para mí. Yo tengo que tener una filosofía, yo construyo la filosofía de mi equipo todos los días que voy a entrenar. Todos los días que voy a entrenar. Si yo todos los días estoy antes en el entrenamiento, yo entrenador. Si todos los días, si dijimos a las 10, se arranca a las 10. Si todos los días pedimos que haya concentración y que no estemos dispersos. Si mantenemos una línea, mi equipo va a tener la línea esa. La línea del equipo se construye todos los días. Yo no puedo ir a un entrenamiento y pensar que, bueno,
5x5, tranquilos, no, cuídense, hay que cuidarse, no, bueno, lo hacemos. Y después ir al partido, corran, defiendan. No. Bueno, Tolka seguramente tiene anécdotas, pero hay muchas anécdotas de la generación dorada que cuando gente de afuera los veía entrenar, les daba miedo. Porque era impresionante con el nivel de intensidad que entrenaba, ¿o no, Tolka? Sí. Era un tema que todos comentaban. El nivel de intensidad con que entrenaban a veces era hasta superior al de un juego. Eso, el día a día, marca la filosofía de tu equipo. Eso es lo más importante. Miren, si yo quiero construir un equipo que esté siempre concentrado, que sea intenso, tengo que entrenar siempre concentrado e intenso. No importa el qué. ¿Entienden o no? En ese momento importa el cómo llevo adelante la práctica y qué es lo que yo quiero de mi equipo. Esto es la clave. Es la clave. Corremos o caminamos, cuando nos llamamos venimos rápido. Esas pequeñas cosas para mí son fundamentales. Si yo llamo y dos se quedan tirando, uno le patea la pelota al otro, hace que el equipo esté mucho tiempo relajado. A mí no me gusta, a mí me gusta que el equipo, pero no por autoridad, porque después quiero que mi equipo juegue así. Llamo, venimos rápido, explicamos, entrenamos, volvemos. Porque si yo quiero esa filosofía de juego, tengo que todos los días construirla. Todos los días un poquito se construye. Todos los días. Luchamos o nos cuidamos, lo que yo le decía recién. ¿Entrenamos o nos cuidamos? Si nos cuidamos, y después va a ser difícil que pedirle que no se cuide. ¿Sí? No digo que un día no te cuidas o no bajas el nivel de intensidad. Está bien. Hoy tenemos que trabajar el 50%. Trabajamos el 50%. Pero porque la planificación lo pide. ¿Se entiende? No trabajo todos los días al 100%. Pero la línea de entrenamiento es una sola. Miren, acá pasa mucho esto. Miren, cuando la cancha se llueve. Cuando la cancha, miren, 3 problemáticas que son fundamentales para marcar la línea del entrenamiento. Cuando la cancha se llueve o está húmeda, Cuando alguien se lesiona, cuando somos 9 para entrenar. ¿Qué hacemos? No me importa nada. En este país, para mí, con todo respeto lo digo, no me importa nada. Si somos 9, entrenamos 9. Si era 5x5, somos 9 o hacemos 3x3x3 o 4x4. Pero se entrena. Se entrena. Nadie es más importante que el equipo. Si los 2 extranjeros no entrenan por X motivo, porque no cobran, porque están lesionados, porque están cansados, ok, no entrenan. Nosotros entrenamos y seguimos. Porque es la filosofía que yo quiero dar. Porque el día que no lo tengan los extranjeros, los demás van a saber que no importa que no estén. Nosotros seguimos para allá. ¿Se entiende o no? Eso es lo más importante. A mí me pasa una cosa, y esto también marca todo el tiempo algo. Entrenamos para jugador a tiempo. Lo saco de la cancha y sigo entrenando. Nunca se para porque un jugador se lastimó. Nunca, nunca. Lo agarra el profe, lo sacan de la cancha, lo atienden, si quieren se lo llevan al hospital, lo que quieran, no importa. En ese momento se sigue entrenando. Ese es el mensaje que yo le mando al equipo. El día que tenés lesionados que no juegan, ¿qué hacemos? Jugamos y bueno, no. Estamos entrenando, se lesiona el pivot de nuestro equipo. Se lesiona, tenemos 2-5 y uno se lesiona. Paramos la práctica, no podemos seguir entrenando. Y el día que se lesione para jugar, ¿qué hacemos? Paramos el partido. Eso marca la línea que vos le querés dar a tu equipo. Se lesiona un jugador, el mejor del mundo, se quebró, sale, se lo llevan. Después termina el entrenamiento, lo voy a ver, le pregunto. Me recontra interesa la salud de él. Yo trato de estar cerca del jugador. ¿Se entiende? No estoy menospreciando la lesión. Pero le estoy bajando una línea a mis jugadores. Si él no está, nosotros vamos a tener que jugar contra ellos así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar así. Entonces se sigue entrenando así.
y no hay un 5, entrenaré con un 4. Y ahí puede generar una flexibilidad en la adaptación de lo que tenés que entrenar de ahí hasta el final del entrenamiento. Porque vos preparaste algo para entrenar con los hombres altos y se te lesiona uno o dos hombres altos. Él dice, vamos a ponerle que queríamos castigar el poste bajo. Y el 5 titular, que es el que castiga el poste bajo, se lesiona. Sale. No voy a seguir por ahí con el objetivo de castigar el poste bajo, pero se sigue entrenando. ¿Me entienden? Readapto, pero se sigue entrenando. Yo no puedo creer, como he visto, que lesionan, bueno, paramos, muchachos. La cancha está húmeda. La cancha está húmeda. El utilero conseguí maicena, no sé qué, se cala, pero vamos a entrenar. Los jugadores llegan a la cancha húmeda y dicen, hoy se entrena. No, hoy se entrena. Entonces, todos los días así, vos construís una línea de equipo. Todos los días construís la línea de equipo. Con esas situaciones. A mí me ha tocado entrenar, lamentablemente, con una silla en una parte de la cancha porque había gotera. Llegamos, gotera. Los jugadores piensan, bueno, ya está. Mitad de cancha, mitad de cancha. ¿Podemos hacer algo con la silla ahí? Hacemos algo con la silla ahí. Se entrena. Hay que ir para adelante. Eso te crea una filosofía, una idea de equipo. Voy para adelante. Si no, ante el primer obstáculo, me entrego. Y eso para mí es lo más importante. Ante el primer obstáculo, ¿me entrego? O ante el primer obstáculo, doy un paso más y sigo. Mi equipo, ante el obstáculo, tiene que dar un paso más y seguir. No sé si va a ganar o va a perder, no importa. Ante el obstáculo, hay que seguir. Y no hay que entregarse. Para mí, eso es fundamental. Es el mensaje más importante que nos queda acá. La misma pregunta que hicimos al principio, se planifica un entrenamiento. Ustedes ya saben lo que yo pienso, ustedes sacarán sus conclusiones y adaptarán como mejor les parezca. Ya les dije que hay muy buenos entrenadores o entrenadores que ganan muchas cosas que no planifican y le va muy bien, mejor que a mí. Yo lo que considero es que cuanto más aspectos tenemos en cuenta, más posibilidades de éxito. De éxito, no de ganar, de éxito del entrenamiento. El entrenamiento tiene un objetivo, tiene que tener una idea. Cuanto más aspectos tengo en cuenta para conseguir esa idea, más posibilidades tengo de que esa idea se lleve adelante. No hay una receta. No hay una receta. Nada nos garantiza ganar. Nada. Pero yo creo que cuanto más preparados estemos, más cerca. Y, que es parte de lo que pienso desde el mensaje a los jóvenes, es lo mismo. No sé, no hay receta para ganar. Pero sí sé que hay formas que con esas no ganas. ¿Se entiende? Yo sé que si no haces determinadas cosas, tenés muy pocas chances de ganar. ¿Sí? No sé cuál es la de ganar, pero sé cuáles no hay que hacer para no ganar. ¿Sí? Bien. La idea sería, si quieren charlamos un poquito más sobre eso, alguna pregunta, y si no hacemos un break y vamos con el segundo módulo. Leandro, te